Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 22 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que si desean participar pueden hacerlo a través del chat que está habilitado a un lado de su computadora, en su pantalla. También pueden hacerlo a través del correo electrónico o seguirnos en Facebook. Saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a los compatriotas que nos sintonizan por Uniglobe, Canal 28 en Houston, Texas. La entrevista de este lunes la abrimos conversando sobre el empleo y la calidad de vida, la situación de la economía del país y las perspectivas económicas al cierre del año. Esto es, si la hora nos permite. El doctor Armando Arias, presidente de la Cámara Americana de Comercio AmCham, está con nosotros esta mañana. Buenos días, doctor. Encantado. Mucho gusto, William. Es un gran gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Bueno, muy gentil. Doctor, la semana anterior ustedes han desarrollado un encuentro importante desde el centro del análisis que ha girado alrededor del tema de calidad de empleo, calidad de vida. La pregunta concreta, ¿cómo se debe interpretar o entender la calidad del empleo? Si esto es un aspecto eminentemente salarial o a qué ustedes se refieren. No, nosotros precisamente lanzamos esta iniciativa de calidad de empleo, calidad de vida, precisamente porque creemos que la calidad de empleo tiene un efecto transformador en la calidad de vida, no solo del empleado, sino de toda su familia. Creemos que el empleo debe ser un empleo digno, un empleo decente, que vaya mucho más allá de simplemente recibir un salario. Y creemos que esta sensibilización que estamos haciendo a nivel de toda la sociedad salvadoreña va a tener efectos muy positivos. Ahora, pero no hay posibilidad de que de un momento determinado se entienda esto como una cuestión, por eso insisto, sobre la cuestión eminentemente salarial. Que alguien diga, bueno, calidad de empleo tiene que ver con mi salario, o sea, que tenga un buen salario que cubra todas mis necesidades básicas y fundamentales en mi familia. Bueno, yo creo que un salario razonable es parte de la calidad del empleo, pero la calidad de empleo para nosotros en las empresas miembros de la Cámara Americana de Comercio AmCham va mucho más allá que pagar un buen salario. Va en un ambiente de trabajo agradable y de una manera en que la persona humana sea el centro de ese desarrollo y no simplemente la parte económica. Nosotros en la iniciativa que lanzamos la semana pasada precisamente oíamos historias de éxito de trabajadores salvadoreños que trabajan en empresas miembros de AmCham, en donde ellos contaban que no solamente se han superado ellos personalmente, sino que además un empleo de calidad les ha permitido desarrollar y superar a todo su entorno familiar. Ahora, pero ¿cómo hacen los empresarios para estimular un empleo de calidad? ¿Cómo se logra? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, dando las condiciones adecuadas, y este es un tema que tiene que ver no solamente con el empleador, sino también con el trabajador. Nosotros creemos que el capital humano es el más grande capital que tiene una empresa, y la empresa tiene que tener esa solidaridad y esa responsabilidad social con sus trabajadores para que el trabajador sienta de que la empresa es una parte importante de su vida y que la empresa a través del trabajo le permite a él desarrollarse personalmente, creciendo, estudiando, capacitándose, pero también le permite que su familia se desarrolle, que sus hijos crezcan, que sus hijos estudien, para que tengan una mejor calidad de vida. Por eso es que nosotros lo hemos enfocado de esa manera. Es decir, tampoco es un regalo, pero se trata del cumplimiento de responsabilidades, claro. Responsabilidades compartidas, empresarios, trabajadores. Es correcto. O sea, nosotros lo que vemos es que el país en sí, para desarrollarse y para superarse social y económicamente, necesita empresas sólidas, empresas fuertes. Y una empresa no va a ser ni sólida, ni fuerte, ni exitosa, si no cuenta con el apoyo del sector trabajador. Entonces nosotros creemos que tiene que haber ahí una mezcla importantísima, donde el trabajador se sienta a gusto, donde tenga un salario adecuado y donde él se pueda desarrollar, que haya un ambiente de trabajo donde él tenga ese sentido de pertenencia hacia su empresa. En el lenguaje de los organismos internacionales, llámese el PNUD, por ejemplo, ellos insisten mucho en el salario o en el empleo decente, o un salario decente, y se remite mucho, por ejemplo, en el tema del salario mínimo. ¿Cuál debería ser en el país un salario mínimo que sea óptimo o digamos, para un empleo decente? Bueno, yo creo que el salario mínimo debería ser aquel que le permita a una persona llenar sus necesidades básicas.
y los salarios deberían de estar en función de todo el entorno económico y macroeconómico en el que se está desarrollando la empresa. Pero nosotros creemos que los salarios deben de ser salarios adecuados que llenen las necesidades básicas de los trabajadores al menos. ¿Las empresas que están representadas en AmCham tienen alguna tabla mínima en el tema de salario mínimo? Bueno, ¿O están por arriba de lo que localmente se tiene? Nosotros tenemos una variedad de empresas de diferente naturaleza. Tenemos empresas del sector textil, del sector comercial, del sector industrial, del sector financiero. Y dentro de ellos, la conciencia que tienen los empresarios miembros de AmCham es de poder pagar el mejor salario que las condiciones permitan. Pero como digo, el salario, que es una parte muy importante del trabajo, pero nosotros estamos tratando de ir mucho más allá de lo que es un salario digno y de lo que es un salario que cubra al menos esas necesidades. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa saber si se puede hablar de calidad de empleo y calidad de vida en las actuales circunstancias económicas que vive el país y el mundo. Vamos a la pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Armando Arias, presidente de la Cámara Americana de Comercio AmCham. Doctor, dejaba planteada en el segmento anterior la pregunta, entonces, si se puede hablar de calidad de empleo en las actuales circunstancias que vive el país, la economía del país, y no solo es un problema del país, sino que del mundo, pero se puede hablar de esa calidad de empleo y que ustedes lo amarran directamente con la calidad de vida de las personas. Yo creo que sí, y lo cierto es que las historias de éxito de muchas empresas y de sus trabajadores aquí en el país es precisamente eso, porque existe una conciencia de que el sector laboral es el máximo capital que tiene una empresa. Yo creo que lo que hemos tenido es tema de desempleo desde la crisis que empezó en el año 2008 y es un tema que tenemos juntos toda la sociedad, el sector público, el sector privado, de ver cómo combatimos esa recesión por la que hemos estado pasando y cómo empezamos a recuperar la economía. Creo que hay una serie de temas que son externos, pero también hay una serie de variables que son internas y en esas variables internas es donde nos deberíamos de enfocar nosotros para ver cómo reactivamos la economía y cómo generamos más empleo, siempre empleo de calidad. Efectivamente, usted lo decía, desde 2008, cuando entra la crisis, muchas empresas se vieron obligados, o empresarios se vieron obligados a reducir su planilla laboral, ¿no? Correcto. Me imagino que para ningún empresario es una cosa gratificante despedir empleados, pero debieron hacerlo. Muchas empresas pasaron por una situación como esa, ajustarse al mínimo. Entonces, correcto. En aquel momento, ¿no cree usted que más que la preocupación de los empresarios o de la misma población trabajadora, más que el tema de calidad de empleo, era cómo preservar un empleo? Pues está claro que al tener un empleo las personas tienen por lo menos un ingreso estable que les permita en algún momento hasta subsistir. Claro. Yo creo que la crisis esta que nos ha golpeado a partir de 2008 ha sido una crisis, en mi consideración, quizás una de las dos crisis más graves que ha sufrido la humanidad en los últimos siglos. Y realmente esta vez fue una crisis a nivel global. El empresario salvadoreño indiscutiblemente que sufrió esas consecuencias y creo que ha sido doloroso para cualquier empresario que haya tenido que despedir gente con tal de mantener los empleos de la gente restante.
Pero esto del desempleo no significa que nosotros no debamos de tener empleos de calidad. Creo que esta es una iniciativa que estamos impulsando desde la Cámara Americana de Comercio y que es una concientización para todo el mundo de que cuide su empleo y para todos los empleadores de que tengan empleos donde sus trabajadores se sientan bien, se sientan a gusto, se sientan motivados y se sientan parte de la empresa. Porque realmente la empresa no es simplemente el empresario, la empresa es esos bienes, esos servicios, pero también de manera muy importante el recurso humano, la fuerza laboral que tienen las empresas. Usted hacía referencia hace unos minutos sobre como dos causas de la crisis, las internas o las externas. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, me gustaría que nos planteara un poco cuál es el entorno a nivel mundial que están experimentando las empresas, sobre todo las empresas representadas en AmCham, que es inversión americana, ¿no? Entonces, correcto. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctora Díaz, antes de comenzar quizás a hablar sobre el tema de las condiciones externas y cómo eso puede afectar a las empresas a las que usted representa en AmCham, para cerrar sobre el segmento anterior sobre el tema concreto del empleo, ¿qué recomendaciones precisas han dado ustedes a los empresarios para poder evolucionar en la dirección de la que estamos hablando, de generar esa calidad de empleo y calidad de vida en las personas? Es decir, ¿qué orientación les dan para decir, bueno, qué es lo que hay que hacer ante una situación de crisis, cuando bajan las ventas, cuando se reduce al mínimo el dinamismo económico del país? Bueno, una de las intenciones e intereses principales del empresariado y sobre todo el empresariado de AmCham ha sido tratar de cuidar y mantener en la medida de lo posible los empleos que tenían en sus empresas. Evidentemente las empresas han sufrido tremendamente por la crisis, han reducido la demanda de sus productos, de sus bienes y eso evidentemente los ha llevado a ser mucho más efectivos y eficaces. Y esa eficacia se puede conseguir no necesaria ni exclusivamente reduciendo empleo, sino al contrario, volviéndose mucho más productivos, volviéndose mucho más ágiles en la consecución de sus negocios. Nosotros creemos que el empresario está totalmente consciente de la importancia que tiene el sector laboral y que tienen los empleados en las empresas, y creo que por lo menos a nivel de la AmCham nosotros estamos haciendo esta campaña de concientización de que el empleo tiene que ser un empleo de calidad y que eso mejora la calidad de vida precisamente de los trabajadores. Y al mejorarse la calidad de vida de los trabajadores existe un mejor entorno, no solo en la empresa, sino en la comunidad donde la empresa se desarrolla. Pero bueno, entonces estamos hablando de que una empresa requiere, si tiene buenos salarios para los empleados, pero también tener una planilla laboral o plantilla laboral muy bien tecnificada, muy bien capacitada. Correcto. Cualitativamente hablando, ¿no? Correcto. Eso es muy importante, y lo que usted trata, por ejemplo, nosotros vemos que a veces hay una desconexión entre lo que se está enseñando en el sistema educativo del país y lo que el mercado laboral está demandando. Yo creo que tiene que haber una conexión mucho mayor para que los jóvenes que salgan no se frustren al tener carreras que realmente no se están demandando en el mercado laboral. Tiene que haber una conexión entre los institutos tecnológicos y entre las escuelas y las universidades para que lo que se esté enseñando en esos centros de educación sea precisamente lo que el mercado laboral esté demandando.
Ahora, pero incluso William Pleitet del PNUD decía la semana pasada, por ejemplo, que el diseño del periodo escolar en nuestro país está adaptado a las condiciones que habían el siglo pasado, que tenían que ver con la producción cafetera. Es correcto. Él decía, bueno, ahora lo importante sería que se adapte a las relaciones que hay con los compatriotas en Estados Unidos. Es correcto. Y que tiene que ver con el tema de remesas ahora. Así es. O sea, sí debería entrarse a esa discusión. Yo creo que sí. Si nosotros realmente hemos pasado de una economía agrícola a una economía más comercial y más industrial. Y efectivamente lo que decía el doctor Pleites es absolutamente cierto. Recuerde usted que hace unos 30, 40 años y de ahí para atrás existían 3 cosechas principales en este país, que era algodón, era café y era azúcar. Y precisamente entre la época de noviembre y febrero es donde las cosechas salían. Entonces el sistema educativo y el año escolar precisamente se adaptó a esas circunstancias, pero las circunstancias han cambiado. Entonces, el hecho de adaptarlas a las nuevas circunstancias sería un paso cualitativo muy importante. La adaptación al periodo lectivo educativo de Estados Unidos, sí. Entonces, es correcto. Y luego tendría que ver con el otro tema que usted señalaba, que es con la formación académica de estudiantes o profesionales que vayan a la demanda del mercado. Correcto. Porque ahorita creo que lo que más se tiene en el país son abogados. Bueno, sí, yo creo que hay más abogados que policías. Y es que poner una facultad de Derecho es extraordinariamente sencillo en temas de inversión de capital. Pero los muchachos salen graduados de abogado y no encuentran trabajo. Porque hay una sobreoferta de abogados. Y estoy hablando de abogados, pero podemos hablar de otra cantidad de profesiones o de carreras a las que salen los muchachos y que no hay una conexión. Algo que el país ha estado impulsando grandemente en los últimos años, por ejemplo, es el tema de los centros de servicios telefónicos o call centers. Para poder estar adecuado ahí se necesita, por ejemplo, hablar inglés. Y lo que hay es una gran cantidad de oferta de trabajo, pero no existe la oferta de los empleados. No hay gente que hable suficiente inglés. Entonces, si en las escuelas se enseñara el inglés con la misma profusión y con el mismo énfasis que se enseñan otras materias, por ejemplo, habría una capacidad de empleo muy grande para ese sector. Y esa se puede considerar entonces una debilidad fuerte. Sí, por eso es que yo hablaba que hay una desconexión entre lo que el mercado laboral está demandando y lo que están ofreciendo los centros educativos. Bueno, hacemos la pausa. Cuando regresemos, ahora sí hablemos del entorno macroeconómico, pero externo de nuestro país. Vamos a la pausa. Con gusto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Arias, hablemos un poco sobre las condiciones externas. ¿Cuánto ha evolucionado la situación externa a favor, digamos, para que pueda localmente estimularse la economía? Digamos, en términos de lo que las empresas que están dentro de AmCham han experimentado a nivel internacional y que obviamente se traduce localmente. ¿Cómo no? Bueno, las empresas de AmCham básicamente son empresas norteamericanas haciendo un negocio en el país, pero también empresas salvadoreñas haciendo un negocio en los Estados Unidos o representando a productos norteamericanos en el país. La vinculación que hay entre la economía norteamericana y la economía salvadoreña es indudable.
la mayor parte de los ingresos de este país provienen de remesas de personas que están viviendo en los Estados Unidos. Y entonces con esto lo que quiero decir es que esa correlación que existe, si a los Estados Unidos les va bien, nosotros nos subimos en esa ola, pero si los Estados Unidos no están tan bien, nosotros sufrimos esas consecuencias. Y es parte de lo que ha sucedido. Sin embargo, con mucho orgullo puedo decir que la inmensa mayoría de la empresa norteamericana, siendo el país, se ha mantenido, se ha adaptado a las nuevas circunstancias y sigue haciendo negocio en el país y sigue proveyendo empleos de calidad y mejorando la calidad de vida de sus empleados. Esta es una realidad que sí está sucediendo. Nosotros lo que vemos es que la reactivación económica a nivel mundial está siendo muy lenta, está siendo extraordinariamente lenta y eso no nos permite desarrollarnos y reactivarnos con la prisa o con el espíritu que nosotros quisiéramos. Pero sin embargo, la crisis ha demostrado en primer lugar una extraordinaria capacidad de adaptación del empresariado salvadoreño y el empresariado norteamericano haciendo negocio en el país, y también ha habido mucha conciencia y mucha solidaridad social de parte del empresariado y también de parte de los trabajadores. Hemos visto que los trabajadores realmente se han dado cuenta que su fuente de ingresos, que es el trabajo, lo están cuidando. Y creo que eso es importante. Están cuidando a las empresas, se dan cuenta de que la empresa es precisamente su fuente de ingresos y que en la medida que la empresa pueda seguirse desarrollando, ellos van a tener trabajo. Y también hemos visto un empresario con mucha mayor solidaridad hacia su sector trabajador, y esa conjunción de intereses es lo que precisamente ha permitido que la crisis no haya sido tan profunda y tan grave en el país. ¿Usted cree que de alguna forma los empresarios, en términos generales, hablo de la clase empresarial del país, ha absorbido de alguna forma, o ha pagado esa factura de la crisis económica? ¿No se ha trasladado automáticamente en el tema salarial, en el tema del desempleo? No, definitivamente que no. Esta crisis evidentemente ha golpeado a todos los sectores y probablemente los sectores más vulnerables son los que desafortunadamente más sufren. Pero esta crisis ha sido una crisis, como se disfraza a la justicia, que es ciega. Ha golpeado a todo el mundo. Y el empresario salvadoreño realmente ha tenido ese nivel de solidaridad y de conciencia social hacia su empresa, hacia sus trabajadores. Y el trabajador, de la misma manera, hemos sentido que ha reciprocado. Ha cuidado su trabajo, ha cuidado su empresa, se ha dado cuenta de que juntos es la única manera como van a salir adelante. Y ahorita yo creo que estamos listos para precisamente dar ese nuevo salto hacia la reactivación económica que esperamos que venga en pronto. ¿El sector empresarial está listo? El sector empresarial está listo. Pero en esto no depende únicamente del sector empresarial. No, o sea, no, yo creo que hay están las variables, si usted decía, las externas. Las externas, dentro de las externas lo que yo le puedo decir es la economía norteamericana, de la cual dependemos tanto nosotros, claro. El desarrollo de otros países, como por ejemplo China, que es una locomotora hacia adelante y que es digno de ver ese ejemplo. Panamá, por ejemplo, mucho más cerca, tiene unos niveles de crecimiento extraordinarios. Aún Costa Rica. Yo creo que nosotros tenemos que ver esos ejemplos de cómo esos pueblos han sufrido la crisis y han seguido adelante. Panamá es realmente un ejemplo extraordinario, donde está dolarizado, tiene decenas de años de estar dolarizado, jamás ha habido ningún problema, no dependen solo de las remesas, tienen su canal, pero nosotros también tenemos otras fuentes de recursos. Pero realmente esos factores externos han golpeado. Pero también hay factores internos que eso sí dependen de los salvadoreños y que ahí es donde yo quisiera hacer énfasis, que son aquellos factores que nosotros podríamos lograr resolver precisamente para tener una economía más fuerte y una mejor calidad de vida para todos los salvadoreños. Por ejemplo, ¿a qué le apuntalaría usted en los factores internos? Porque mucho se ha hablado de la incertidumbre que genera la condición, el tema de delincuencia, por ejemplo, la violencia en el país. Correcto. Y se ha hablado incluso de las condiciones políticas. Debo hacer una pausa, cuando regresemos ya hablemos de ese tema. Ya Correcto, volvemos. claro que sí. La
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hablemos entonces sobre el tema de las incertidumbres, doctor. ¿Qué es lo que más impacta entonces una situación de mucha inestabilidad económica, donde hay incertidumbres naturales, digamos, por lo que está ocurriendo a nivel mundial, y luego internamente entonces las incertidumbres que como país se aportan a esto, a profundizar más la situación? Correcto. ¿Cuáles son las que cree usted que efectivamente, desde el punto de vista de las empresas que están en AmCham? Bueno, realmente el tema de la seguridad nos preocupa mucho. Y nos preocupa precisamente en relación con el tema del recurso humano de las empresas. Realmente para los empresarios es totalmente doloroso ver cómo muchos de sus empleados son víctimas de extorsiones, son víctimas de robos, son víctimas de asaltos, son víctimas de violaciones. En general, una inseguridad que se vive y se percibe permanentemente. El solo hecho de que se suban a un bus ya es una inseguridad tremenda. Y nosotros como empresarios, siendo solidarios con nuestros trabajadores, realmente esa no es calidad de vida. Eso es parte de lo que nosotros estamos hablando. El empresario está haciendo su parte, pero el resto del entorno es donde nosotros debemos de darle una verdadera seriedad. Y yo he mencionado en repetidas oportunidades que debería de haber una cruzada nacional contra la delincuencia. El hecho de que seamos un país relativamente pobre. Ser pobre no es ser equivalente de delincuente. Hay países mucho más pobres que nosotros en donde la delincuencia no es un problema como nosotros lo tenemos. Entonces, yo creo que tiene que haber una verdadera conciencia de que la delincuencia está dañando a todos los sectores de la población y más gravemente a los sectores más vulnerables, a los sectores donde llegar a su casa, salir de su casa es un problema. Tenemos que tener la conciencia de que la seguridad es algo que está dañando extraordinariamente la posibilidad de inversión en el país. Y estoy hablando de inversión nacional y de inversión extranjera. Pero sobre esto el Ejecutivo o el presidente Funes, para ser más preciso, habla mucho de la necesidad de contar con más recursos, con más plata para poder financiar el tema de seguridad. Y ahora pues se ha hablado mucho de este famoso impuesto que puede aplicarse al gran capital. ¿Usted cree que por esa vía es que se puede encontrar la solución a esta crisis? Para empezar, ¿qué es el gran capital? O sea, ¿quién va a dar esa definición de qué es el gran capital? Gran capital, el que tiene $1,000, $10,000, $100,000, $1 millón, ¿qué es el gran capital? En segundo lugar, yo creo que la seguridad es un tema de todos, pero hemos hablado mucho, por ejemplo, del tema del pacto fiscal. Que el pacto fiscal no es simplemente una reforma tributaria o un incremento de impuestos. Cuando hablamos de pacto fiscal tenemos que saber cuáles son aquellos rubros de la economía que la sociedad desea motivar o desea incrementar en su gasto. Gasto social, gasto de educación, gasto de salud, gasto en mejores fuentes de trabajo, etc. Todo eso es importante. Segundo, tiene que haber transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. ¿Qué quiero decir por eso? ¿Y qué queremos decir los empresarios? Porque este es un tema de los empresarios. Si nosotros somos los contribuyentes a ese gasto, queremos estar claros de cómo se está generando ese gasto, para dónde van esos dineros. Y este no es ningún tema de desconfianza, ni mucho menos. Pero usted está hablando ya de los recursos que ya se están administrando en este momento. De todos los recursos. Y que van a parar a todas esas de todos los recursos. De todos los recursos. Tenemos un presupuesto, entiendo yo, con alrededor de $4,000 millones. Y yo creo que la población tiene todo el derecho de saber que hay austeridad, que hay buen manejo de esos fondos. Y repito, no es un tema de desconfianza,
sino que es un tema simplemente de acceso a la información. Bueno, pero evidentemente hay dudas. Lo que hay es el deseo de conocer, y por eso hago énfasis en que no estamos hablando de dudas en el destino de los gastos, no un simple conocimiento de a dónde van esos dineros. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Me interesaría que nos hablara un poco, doctor Arias, sobre el tema de inversión. ¿Qué está ocurriendo con la inversión en estas circunstancias o cómo se proyecta para el próximo año? Porque todo esto tiene que ver finalmente con los crecimientos de las economías de estos países. Porque hoy leía un dato, y no sé si usted lo habrá compartido ya, pero por ejemplo se dice que a la cola de la recuperación, que El Salvador va a la cola de la recuperación económica en Centroamérica. Y en los datos es que, por ejemplo, el país que más crece a nivel centroamericano, que obviamente se incluye Panamá, es Panamá justamente, que tendría el 6.3% de crecimiento para el próximo año. Incluso Nicaragua tenía el 2%, Honduras tendría 2.5%, Costa Rica 4% y El Salvador tendría 1.5% de crecimiento económico. Sí. Entonces, bueno, todo esto también pasa por el tema de inversión, pero también sobre desempeño, porque un especialista, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, que es macroanalista de la Universidad Católica de Chile, decía que el problema de El Salvador es que hay un gobierno sin desempeño, y él se refería a un gobierno sin desempeño porque no ha dispuesto de herramientas para enfrentar la crisis global. Bueno, yo antes le hablaba a usted de factores externos y de factores internos. Claro. Los factores externos uno tiene que rezar para que las cosas salgan bien, pero los factores internos es lo que a uno le corresponde poder hacer. Y si usted se da cuenta, hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento económico y la certidumbre y confianza que tiene el sector privado en los países que más desarrollo están teniendo. Panamá es un país que tiene mucha estabilidad, mucha certidumbre, mucha confianza y se está desarrollando. Bueno, en Panamá ni siquiera hay discusión de si hay que volver al Balboa o hay que entrar con Balboa, es el dólar. Jamás la vida. Y en nuestro país sí, o sea, claro. Recientemente el presidente tuvo que zanjar esa discusión diciendo de que no hay... y son discusiones a nuestro criterio estériles que lo único que hacen es dañar la inversión. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros aquí tenemos entre 3.500 y casi 4.000 millones de dólares de remesas. No hay país de la región, comparativamente hablando, que tenga esas cantidades de dinero. Probablemente Guatemala recibe igual un poquito más, pero tiene 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos 5.7 millones. Entonces, lo que nosotros vemos es que deberíamos internamente de estar con una sola visión de país, tratando de hacer concertaciones, tratando de generar puentes de comunicación, tratando de generar esa confianza que es tan vital para que el empresario invierta. Aquí no hay ningún empresario que esté diciendo que no quiere invertir por dañar a alguien. Si las condiciones se dan, el empresario invierte, y si las condiciones no están dadas, el inversionista, que es prudente, que es cauteloso, simplemente no invierte. Entonces tenemos que darnos cuenta, y yo he puesto este ejemplo en alguna oportunidad, que el empresario es como una ardillita en la rama de un árbol, que ve una nuez en el suelo y la quiere y quiere comérsela. Pero si hay un viento, si hay un ruido, si hay una sombra, si hay algo que lo ahuyente, se va para otra rama.
O sea, la ardilla lo que busca es certidumbre de que al bajar no va a se va a sufrir. poder comer la nuecesita sin mayores problemas, porque el empresario no anda buscando un entorno absolutamente seguro y garantizado. El empresario toma riesgos, pero toma riesgos que puede medianamente calcular. Pero cuando hace su análisis de inversión, evidentemente si él siente que las condiciones no están dadas, prefiere otras opciones. Y en un mundo globalizado como estamos, el empresario puede invertir en casi cualquier parte del mundo. ¿Y usted comparte esta tesis de Miguel Gutiérrez sobre el gobierno sin desempeño, porque no se ha dispuesto de herramientas para enfrentar la crisis global? ¿Cree usted que hay algo de eso? Bueno, yo creo que lo que realmente necesitamos es hacer ese tipo de concertación y generar las condiciones mínimas para que el empresario tenga algún nivel de confort y para que los riesgos que el empresario vaya a tomar sean riesgos razonables. Porque de otra manera, ante una incertidumbre que puede existir, el empresario es cauteloso, el empresario es prudente y no invierte o invierte menos de lo que debería. ¿Cómo está el tema de inversión pública? Me interesa también que exploremos eso. Justamente el pasado jueves, ya casi en horas de la noche, la Asamblea Legislativa ha aprobado el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Tuve aquí el día viernes a Lorena Peña, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea y diputada del FMLN, y decía ella, bueno, desde nosotros hemos dado un paso ya aprobando este presupuesto muy anticipadamente para que el gobierno comience a ejecutar ese presupuesto a tiempo de enero del próximo año. La inversión pública de alguna forma está garantizada ahí. Hay que ver cuál es el paso que dan los empresarios en inversión privada. Vamos a seguir hablando de eso, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Sí. Le consultaba entonces, doctor, y le sacaba un poco la reflexión de lo que decía la diputada Lorena Peña en el contexto de la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año, que dicho sea de paso, y no tan de paso, está proyectado sobre la base de un crecimiento de 2.5% para 2011, aunque otras proyecciones están dando 1.5% de crecimiento. Bueno, creo que ahí hay un problema que tendrá que enfrentar este gobierno. Correcto, es correcto. Nosotros creemos que el mayor generador de empleos del país es el sector privado. La inversión pública evidentemente es importante, es deseable y hay una vinculación entre el sector privado y el sector público en la inversión. Por ejemplo, claro, en lo que es obras públicas, en lo que es salud, en lo que es educación, siempre el nivel de ejecución de la inversión pública tiene un efecto positivo. Pero a mediano y a largo plazo, lo que da estabilidad en la generación de empleo y en una economía es el sector privado. El sector público puede hacer los tipos de inversión que sean adecuados, y aquí es donde yo hablaba un poquito de ese intercambio con la sociedad civil, de que la sociedad civil tenga algo que decir en cómo se van a invertir los fondos públicos. No estoy diciendo un cogobierno ni mucho menos, pero sí el Consejo Económico Social precisamente es uno de los foros que han sido dados para esto. Esperaríamos nosotros que el sector público tenga un mejor nivel de ejecución de la inversión pública en 2011. Creo que, como decía la señora diputada, las condiciones están dadas y ahorita depende del gobierno de precisamente empezar a ejecutar. Pero usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos, y esto que nos sirva de experiencia, el sector público ha lanzado cantidades importantísimas de dinero a la economía que han sido una especie de llamaradas
muy temporales y muy transitorias, donde hay una especie de espejismo de que la economía se está empezando a reactivar, pero cuando se termina ese dinero, todo vuelve hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que realmente el motor de la iniciativa privada, de la inversión privada, es el que no está funcionando por razones de que aún en los Estados Unidos hay incertidumbre, no política, sino en relación al rumbo de la economía. Pues aquí internamente yo creo que tenemos que darnos la posibilidad de generar esas condiciones para que la inversión privada pueda realmente sentarse y fortalecerse. Y vuelvo a ejemplos, por ejemplo, como Colombia, como Panamá y como Costa Rica, en donde sí estamos viendo niveles de crecimiento que son razonables. Pero entonces, ¿qué se esperaría? Bueno, ya hay un presupuesto aprobado, usted dice del tema de ejecución presupuestaria. Este año la ejecución presupuestaria ha estado bastante baja en algunos ministerios más que en otros. Es correcto. Sí. Hay quienes dicen que la ejecución presupuestaria ha estado alrededor del 80%, aunque debo entender que hay ministerios que estuvieron por el 60-65% de ejecución presupuestaria. Eso sería bastante grave, sobre todo porque implicaría que el dinero lo tienen, pero no se está ejecutando por algún problema. Así es. Lo que sucede es lo siguiente, yo hablaba de la ejecución de la inversión, precisamente porque una cosa es la asignación de recursos y otra cosa es la utilización de esos recursos. Cuando hay inversión pública, y como lo decía antes, esto evidentemente permea en la sociedad y hay más flujo de dinero, habrán algunos empleos que se generan y todo eso es bueno, es positivo. Pero eso tiene que ir acompañado de la inversión privada, que es una inversión mucho más estable y mucho más a largo plazo. ¿Qué es lo que genera más inestabilidad para la inversión? Y vuelvo sobre el punto, en algún momento lo abordamos, decía el tema de la seguridad pública. Eso, el presidente de Inquifar, que estuvo con nosotros acá la semana pasada, decía el tema de la seguridad jurídica, que es muy importante y tampoco está viendo. Pero bueno, 2011 se plantea como un año prácticamente electoral. Ya prácticamente es un año preelectoral, 2010, 2011 ya va a ser electoral. ¿Será otro ingrediente que, tengo la impresión, tampoco ayudará mucho para el desempeño económico del próximo año, ¿no? Correcto. Bueno, el periodo electoral debería de empezar a finales del próximo año. Y el tema de que si hay campañas previas o preliminares o se extiende mucho, eso evidentemente tiene un impacto en la misma economía. Lo que nosotros vemos es que la seguridad en general, yo hablo de seguridad en general cuando hablo de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, esa es la seguridad que el inversionista anda buscando y alguna predecibilidad de hacia dónde va el país, una predecibilidad de que va a contar con reglas claras, con reglas que no se van a cambiar, con un ambiente, llamémoslo positivo, un clima de negocio. Eso creo que es lo que el empresario anda buscando, esa certeza, esa predecibilidad de que va a poder invertir. El inversionista en general no invierte para corto plazo. Un nivel de inversión se proyecta para 3, 5, 10 años. Entonces, si el inversionista cuando hace sus análisis en ese espacio de tiempo, que evidentemente nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar, pero algunas condiciones se dan, el inversionista invierte y toma los riesgos propios del inversionista, pero no riesgos que son externos a él, por ejemplo, riesgo país, riesgo político, riesgo inseguridad, todo eso, riesgo de dolarización, aunque afortunadamente el presidente esperaríamos que ya haya zanjado definitivamente en su periodo ese tema, pero todo eso genera una total incertidumbre. Si el país está dolarizado y de repente un alto funcionario empieza a hablar de desdolarizar, evidentemente el inversionista se preocupa y sobre todo el inversionista extranjero. Entonces son temas, a esto yo me refería cuando hablaba de los temas internos que están bajo nuestro control. Si aquí hay un ambiente positivo, si hay un clima de negocio en donde el inversionista se sienta bienvenido, se sienta agradado, se sienta que va a poder sacar sus trámites, que va a poder hacer negocios razonablemente bien con los riesgos inherentes al negocio, pero no externalidades que le están afectando, pues hombre, eso es lo que está pasando en Panamá, eso es lo que está pasando en Colombia, es lo que está pasando en Costa Rica. Y vemos allí un mucho mayor desarrollo que el que esperaríamos desafortunadamente tener en nuestro país. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hay un comentario por acá, Víctor, que nos ha escrito desde Los Ángeles, California. Dice, sí, señor Arias, dice, pero esas remesas, está haciendo referencia a algún momento de lo que conversamos sobre remesas. Esas remesas, dice él, provienen de los que evadimos a la muerte al llegar a Estados Unidos a ser explotados y acusados de criminales por el ICE. Bueno, este es un comentario sobre lo que estábamos conversando. Quiero volver siempre sobre el tema para el próximo año, cómo se perfila 2011, doctor, porque bueno, ahora prácticamente lo que estamos haciendo este día es casi un balance ya del cierre de año, porque diciembre se va rápido, pues este mes está acabando. ¿Cómo se perfila 2011 entonces con toda esta situación? El tema de seguridad pública no se va a resolver en lo que resta del año. No. Seguridad jurídica, bueno, creo que podría darse señales más concretas, ¿no? Pero luego viene todo este tema de la cuestión política. Si no se tienen los crecimientos adecuados y además un clima como ese, sin tener la bola de cristal, ¿qué es lo que puede pasar en este país? Bueno, el panorama puede seguir igual de complicado como está ahorita. Es una situación en que nosotros los empresarios queremos lanzar puentes de comunicación, puentes de concertación con todos los sectores. Creo que con el sector laboral tenemos muy buenas relaciones y creo que tanto el empresario como el sector laboral han comprendido la necesidad de ese tipo de relación simbiótica que hay, porque el uno sin el otro realmente no puede funcionar, pero hay que generarle estabilidad, hay que generarle certidumbre al país, hay que generarle situaciones en que no estamos discutiendo la esencia del rumbo del país. Creo que en eso deberíamos de estar todos claros, en generar condiciones mínimas que el inversionista y el empresario sepa que no van a cambiar con independencia de quién gane elecciones. ¿Rumbo y modelo económico? Básicamente sí, porque realmente el empresario, vea usted más o menos en todos los países del mundo, en todos los países democráticos del mundo, que la economía de mercado es la economía que ha permitido a la gente salir del subdesarrollo y salir de la pobreza. Entonces, y el empresario vive y solo puede desarrollarse en ese tipo de economía, en ese tipo de modelo económico. Yo no estoy diciendo que el modelo sea perfecto, yo no estoy diciendo que el modelo no sea perfectible. Evidentemente tienen que haber controles y tienen que haber situaciones en donde realmente lo que suceda es que se mejore el modelo. Pero ese tipo de certezas es algo que sí favorece la inversión. ¿Pero la crisis desencadenada es problema del modelo o de qué? No, yo personalmente creo que la crisis que se desencadenó, la crisis global, tuvo dos componentes que son componentes de orden moral. Falta de valores éticos y falta de valores morales. Hubo gente que abusó del mercado, hubo gente que quiso hacer dinero rápidamente a costa de otros. Eso es codicia, eso es ambición, eso es falta de valores éticos y falta de valores morales. Pero los correctivos se van a dar y la economía va a volver a salir. Usted no ha visto que ni en Europa ni en Estados Unidos se esté hablando de cambiar el modelo económico. No se está hablando de eso. Se está hablando de hacer correctivos, se está hablando de tener nuevas regulaciones. De eso se está hablando. Entonces, el modelo económico y el inversionista sigue invirtiendo. Pero si se está hablando de cambiar el modelo económico, el inversionista dice, mientras yo no sepa qué es lo que va a pasar, prefiero ser cauteloso, prefiero ser prudente y prefiero esperar. Bueno, pero la crisis fue tal que en algún momento determinado para algunos puso en duda el modelo. Y claro, para otros incluso, bueno, llegó más allá porque eso implicó el derrumbe de algunos gobiernos. O sea,
fue clarísimo que la crisis ha llegado a esos niveles. Claro. Europa está sufriendo todavía las consecuencias Así con es. los parados en España, por ejemplo. Así es, pero si usted se da cuenta, el cuestionamiento y el análisis del modelo después de una crisis es importante, pero es importante para ver qué fue lo que falló y cómo se mejora, no para estar discutiendo de que vamos a implementar un nuevo modelo en donde, por ejemplo, el Estado va a ser el dueño de todo, el Estado es el que va a dirigir todo y el Estado va a ser el gran empleador. No, estamos hablando de que fallaron ciertas condiciones, yo no estoy diciendo que no fallaron, pero falló la manera como se desarrolló el modelo, fallaron los actores del modelo, pero no es que haya fallado el modelo. Y yo repito, no digo que este modelo sea perfecto, pero mientras no se encuentre un modelo que sea mejor que este, yo creo que este modelo ha servido de desarrollo para muchos países democráticos. Y hoy por hoy usted no ve un modelo alternativo que sea más adecuado. No, que sea más adecuado no lo veo. Hay una cantidad de modelos que ya se han utilizado y que han sido fracasados, ¿verdad? Y volver a experimentar sobre eso yo creo que sería nefasto para el país. Sobre todo un país que realmente no tenemos recursos más que nuestra gente, nuestra laboriosidad y nuestro ingenio, ¿verdad? Bueno, habría que ver también los pasos, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Los pasos que están dando ahora actualmente para tratar de sortear la crisis económica. Pero ¿para dónde van? A abrir el mercado, a liberalizar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué el modelo no sigue exactamente igual? Precisamente por eso. Entonces yo creo que lo que debe de existir es esa certidumbre y esa estabilidad de que no está en juego las reglas fundamentales bajo las cuales estamos nosotros haciendo negocio e invirtiendo. Ahora, doctor, entonces usted creería que en el país localmente sí hace falta tener un poco más de, ¿qué sería? Más acercamiento, más vinculación ejecutivo, sectores privados, partidos políticos. Usted hablaba en un momento determinado de la concertación, hablaba del pacto fiscal. De pacto fiscal se viene hablando desde hace varios años incluso, ¿no? Eso no es nada nuevo, con la administración Saca se mencionó de eso, pero nunca se arriba a un pacto fiscal. No se arriba, y tiene que haber en primer lugar buena voluntad y buena disposición de las partes, porque el hecho de hablar de un pacto fiscal es precisamente que la población tenga algo que decir y que sea escuchada en relación a cuál es el destino de los fondos del erario público. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial, ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elclásico.com. Descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Aníbal Osorio nos ha escrito en el Facebook, doctor. Él dice si tiene datos que pueda compartir de la cantidad de inversión y las áreas en que se ha invertido en los últimos 10 años, aparte de comprar, o comparar, me imagino, las únicas vacas gordas del Estado, que fueron las telecomunicaciones, energía y los bancos privatizados antes nacionales. Los teles se han enriquecido o empobrecido con las penalidades frente a inversiones y exportaciones. Pregunta, ¿qué hace la AmCham de beneficio para El Salvador? Bueno, quisiera empezar por el final diciéndole que la AmCham es un foro de una gremial de empresarios norteamericanos y de empresarios salvadoreños que hacen negocio con norteamericanos. Y uno de los principales objetivos que tenemos nosotros es precisamente profundizar esas relaciones, generar mayor inversión de los Estados Unidos para acá y de acá para los Estados Unidos,
y eso a la final se traduce en mejores condiciones de vida para los más de 100,000 trabajadores que trabajan en empresas que son miembros de AmCham, y eso influye en la calidad de vida de estas personas. Luego, no me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. Había un planteamiento sobre si usted podía compartir de la cantidad de inversión y las áreas en que se ha invertido en los últimos 10 años. ¿Cómo no? Por ejemplo, en el sector textil, puedo hablar de empresas americanas como Fruit of the Loom, que tiene más de 10,000 trabajadores en El Salvador, como Hanesbrands, que tiene una cantidad bastante similar, y como varias otras empresas que han venido a invertir en el país. Evidentemente, nosotros de lo que estamos tratando de hacer esfuerzos es precisamente para promover ese nivel de inversión que genere empleos de calidad para los salvadoreños. ¿Para 2011 ve usted alguna señal de aumento de las inversiones norteamericanas hacia El Salvador? Pues hemos tenido algunos contactos con empresas americanas y esperaríamos que estos contactos funcionen. Como sucede esto, es que el inversionista americano ve regiones de diferentes países, analiza los pros y contras, las conveniencias e inconveniencias de cada país, su estabilidad, su rumbo, y en base a eso es que decide a dónde invertir. Centroamérica básicamente estamos compitiendo de la misma manera, nuestra posición geográfica tan cerca de los Estados Unidos, etcétera. Pero aquí tenemos 6 países compitiendo, y si incluimos a la República Dominicana es un 7º país. Y lo que analiza el inversionista es niveles de seguridad, niveles de certeza, niveles de predictibilidad, y en función de eso es que decide. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que las condiciones internas que podamos mejorar nosotros, las deberíamos de mejorar para hacernos más atractivos para esta inversión, que es inversión estable y que es inversión que viene a generar empleo. ¿Qué tan importante es para la inversión, por ejemplo, la necesidad de que se reactive el puerto de la Unión? Yo creo que ahí los salvadoreños tenemos una inversión de casi $200 millones produciendo nada, y que... Bueno, que serían pérdidas en todo caso, ¿no? Cuando algo no produce, o sea... Probablemente sí. Fíjese que en el tema de las inversiones hay ventanas de oportunidad que se abren y se cierran. Recuerdo que hace unos 3, 4 años quizás, recién terminado el puerto, o por terminarse el puerto, habían 5 o 6 empresas de primer nivel mundial interesadas en el puerto. Me podría dar la impresión de que ahorita esa cantidad se ha reducido significativamente. Pero bueno, también tendrá que ver la crisis, desde luego, pero también condiciones que se pueden dar en el país. ¿Qué modelo aplicar en el puerto de la Unión? Así es. Ahora el presidente está hablando de un asocio público-privado en ese caso. Puede ser una vía. Podría ser una vía. Yo creo que esas grandes obras, que son obras majestuosas que hace el gobierno, son precisamente la posibilidad de insertar polos de desarrollo económico y social. Y creo que el puerto de Cutuco precisamente de eso se trataba, de una generación masiva de empleos y de un polo de desarrollo económico y social para esa área del país. Bueno, se nos agotó el tiempo. Doctor, quiero agradecerle que ha compartido con nosotros. Encantado, siempre es un gusto. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Terminamos así la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen. Mañana estará con nosotros David Barahona, él es el alcalde de Jiquilisco. Estaremos hablando sobre un tema que tiene que ver con la salud por los recurrentes casos de problemas renales que están dándose en esa zona del departamento oriental del país. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Buenos días.